Entonces, respecto al trastorno de conciencia y bueno, trauma craneoencefálico o bueno, TEC y TBM, pues primero comencemos con el tema de qué es la conciencia. Para entender este tipo de traumas, primero hay que basarnos en cómo identificarlos. En este caso, la gran mayoría de veces va a ser mediante la conciencia. La conciencia es cuando la persona se da cuenta de su entorno, o también lo vamos a diferenciar o clasificar por el LOTEP. Una vez le mencioné algo de estar orientado en las tres esferas. Prácticamente este es el LOTEP, que es cuando una persona está orientada en tiempo, espacio, bueno, referencia. Orientada en tiempo, espacio y persona. LOTEP. Entonces, el nivel de conciencia se va también, bueno, valorar, sobre todo cuando hablamos de un nivel de conciencia normal, por el tema de vigilia, que es la capacidad de estar despierto y estar atento a las cosas, con ello la atención, pero ¿qué es lo que va a diferenciar la atención de la vigilia? Que la atención va a ser enfocarse en algo específico. La percepción, la capacidad de recibir y la información, el pensamiento de procesar esta información por la percepción y la conciencia, pues lo que ya hablamos, ¿no? Que es el que darse cuenta de nuestro entorno. Entonces, prendan las cámaras, por favor. Ahora, en cuanto a su clasificación, que bueno, básicamente vamos a decir que esto es lo que es eh, una conciencia reducida, pero vamos a tener como que etapas, ¿no? La primera, esta de acá, es la etapa somnolienta. Una persona somnolienta, primero es que se va a despertar, pero con facilidad y con esa misma facilidad se va a dormir. Como dice, sin estímulo cae nuevamente en la somnolencia que se está ahí durmiendo. Lo que sí es que esta persona te va a obedecer órdenes. Recordemos que, bueno, nuevamente vamos a mencionar Glasgow, solo que diría con un poquito más de énfasis, pero ya, esta persona despierta con facilidad y se duerme con facilidad. Así que eso, obedece órdenes. Eso sí. Bueno, esta de acá es uno que no se va a hablar tanto, que es la confusión. Es prácticamente cuando una persona te responde con órdenes verbales simples, no va a ser tan estructurado. Sin embargo, esta persona va a estar desorientada, que es lo que va a estar como que lo que le caracteriza, que está desorientada. Como dice, enturbiamiento de la conciencia. Ahora, vamos a pasar a algo que sí es característico, que es el estupor. Normalmente en ese tipo de casos de TEC o TDM, vamos a ver bastante el tema del estupor, que es una persona que simplemente va a responder a estímulos dolorosos y que sean repetitivos. No va a responder a órdenes normalmente, de por sí es difícil despertarlo. Entonces, ya pues. Y los movimientos no están sincronizados. Bueno, en esta clase no se menciona, pero nomás, pues, por si acaso, ¿no? Hay un estado, digamos, intermedio entre somnoliento y estupor, que es el letargo. ¿Ok? Y bueno, finalmente tenemos el coma, que bueno, coma es prácticamente ya no hace nada, no despierta, no responde, y si tiene algún tipo de movimiento va a ser un movimiento anormal al estímulo. Por eso es como dice, estimulación dolorosa para rematar. Provoca posturas anormales. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Nada, nadita. Bueno, procedemos. Entonces, primero vamos a hablar, bueno, estructuras cerebrales clave para entender estos traumatismos craneoencefálicos. Vamos a tener primero a lo que son las cortezas. La corteza cerebral va a ser una capa externa del cerebro, entonces esto va a ser las funciones cognitivas superiores, ya sea la percepción, por ejemplo, y eso. Y bueno, acá esto también tenemos que hablar, es el sistema reticular activador ascendente. En realidad no se preocupen tanto por la parte de anatomía, pero igual, como digo, son piezas clave para entender este tema. Y es que acá va a ser el que va a procesar nuestra información sensorial. Acá las neuronas van a atravesar un tronco encefálico y esto va a darnos las funciones de alerta. Así que, bueno, ahora, también para entender, bueno, primero vamos a hablar del tema de las causas del TEC, porque sí, esto sí bien. Causas del TEC o trauma encefalocraniano o craneoencefálico. Ya, primero, el tema de los accidentes en moto van a ser la principal causa de hospitalización. Literal.
así en moto con hospitalización. Casi siempre va a ocurrir eso, por eso es importante tener tu casco. Ya. La caída, asocienlo con ancianos, principal causa de muerte con ancianos. Recuerden que los ancianos a cada rato se paran cayendo. Ya hemos visto 50 memes de esto, así que sí, caídas con ancianos. La violencia, principal muerte en general del TEC. Y bueno, ya por último, deportes. Bueno, unas cuantas estadísticas. Primero sobre el TEC leve, que va a ser pues la mayoría de casos, gracias a Dios. El 14% ya van a ser moderados, en donde acá sí va a haber una tasa de mortalidad. Y bueno, un 5% va a ser un TEC severo con un 30% de mortalidad. Ahora, en cuanto a la teoría de Merkel, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces viene, y sobre todo el tema del poderoso teoría de Cushing. Así que, como dice, establece que el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre son elementos que van a determinar la presión intracraniana. Normalmente se van a distribuir así. Como dice, sangre el 10%, cerebro 80% y el LCR el 10%. Ahora, en litros y mililitros, ¿en cuánto nos estamos hablando? De que el cerebro va a ocupar aproximadamente 1,2 litros y tanto él es líquido cefalorraquídeo como sangre, aproximadamente 150 mililitros. Entonces, ¿qué pasa? Como dices, si hay algún aumento de alguno de estos elementos que normalmente es o entre sangre o entre LCR, ni modo que tu cerebro pues agrande, pues uno de estos volúmenes tiene que disminuir para compensar este aumento, ¿ok? Y bueno, esto va a generar un tipo de presión que normalmente sobre quién es, exacto, sobre el cerebro. Preguntitas. Bueno, cualquier cosita me avisan. Ahora, en cuanto al TEC, vamos a hablar el tema de que, bueno, se van a clasificar en si tiene una fractura de cráneo o si no tiene. Normalmente lo más frecuente es las que no tienen fracturas de cráneo, o sea, que se van a considerar leves. Sin embargo, cuando hablamos de bueno, sin fractura de cráneo significa también, pues, pónganse, ¿no? Una contusión, eh, un hematoma. Bueno, ahorita vamos a ver ese tema, si no estoy mal. Sí, ahorita vamos a ver. Ya. Hematomas y contusiones intracerebrales, obviamente. Por eso digo que no hay fracturas de cráneo. Sin embargo, cuando hablamos de una fractura de cráneo, vamos a tener dos, que son las lineales, que van a ser en el 80% y no tienen depresión. O sea, que si bien es cierto, el cráneo todavía tiene una rajadura, vamos a decirlo así. En esta fractura de cráneo, ya hemos hablado de fracturas de cráneo pasado, tiene una pequeña rajadura. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de las fracturas en tallo en brote en los niños? Que si bien es cierto, pues tú tienes acá tu hueso, ¿no? Pero no es que se fracture del todo, sino que tienes literalmente una pequeña rajadura. Ya, más o menos así son las lineales. Sin embargo, y sobre todo como dice sin depresión, o sea que el cráneo se mantiene ahí su estructura. No es como que hay una fractura ahí de cráneo y se hunda. Con hundimiento significa que pues el cráneo se hace papita soda, que digo, galletita soda, y se fractura todo y pueden haber segmentos que vayan a adentrarse. Entonces, eso es el cráneo con hundimiento que va a ser cerrada o abierta, dependiendo. Recordemos que cerrada es bueno, todavía no va a haber abertura de la piel, simplemente el cráneo va a estar hundido. Y bueno, pues abierta, pues se abrió la piel, se laceró y se puede ver. Entonces, fisiopatología del TEC, vamos a tener las lesiones primarias. Recordemos que toda aquella lesión primaria es el mecanismo que va a causar principalmente esta fractura de cráneo, como puede ser, pues, hematomas, isquemia, contusión, edema, todo eso es lo que se va a ver en una lesión primaria, o sea, las lesiones que se han ocasionado principalmente. Ahora, los orígenes, lesiones secundarias van a ser dependiendo. Obviamente que van a ser, o sea, secundario A. Entonces, de origen central, vamos a ver esto. Edema, ruptura de la barrera hematoencefálica, vasoespasmo, o sea que no van a estar ahí, no van a funcionar bien. Hidrocefalia, o sea, un aumento de la cavidad. Y bueno, hematoma intracraneal. Las lesiones secundarias de origen sistémico, ya. Recuerden, todo esto es, bueno, origen central significa que ya no es como que, ¿cómo les digo?
originadas en el cerebro. Ahora, de origen sistémico, recuerden que involucra todo el cuerpo, así que vamos a tener hipotensión arterial que puede terminar en shock, hipoxemia o por el contrario una hipercamia, bueno, hipocamia, perdón, hipoglucemia, hiperglucemia y bueno, la hipertermia. A ver, bueno, antes de explicar Glasgow, ¿se entendió? Manden un like, no sé, lo máximo. Ya. Entonces, el examen neurológico que va a ser Glasgow, primero, nuevamente, ya lo expliqué 5 veces y 1000 veces se los voy a volver a explicar. El menor puntaje que le puedes dar a alguien va a ser 3. No es que el menor puntaje de Glasgow sea 0, es un 3. Y bueno, a partir de acá lo que me importa es, primero, que sepan que a partir de 8 a menos tienen que intubar, ¿ok? Así que voy a ponerlo acá. De 8 a menos, intubación. Ahora, como dice, el examen de Glasgow es un examen para evaluar el nivel de conciencia. Entonces va a establecer una evolución y el pronóstico. Entonces, primero vamos a hablar primero sobre el tema de la clasificación del TEC, que va a ser está con este. Leve va a ser de 14, bueno, a ver, de 14 a 15 puntazos, moderado de 8 a 13 y un grave pues menor a 8. Así que ahí queda. Entonces, Glasgow siempre va a evaluar la respuesta ocular, la verbal y la motora. Ocular siendo 4 puntos, verbal 5 puntos y motora 6 puntos. Entonces, en la ocular nos vamos a guiar de algo llamado el poderoso ABDI, que significa que el paciente tiene una apertura ocular que está alerta al momento de. La A de que está alerta, la B de que es una apertura a la orden verbal, D de doloroso y la I de inconsciente. Entonces se van a dar cuenta que prácticamente le pueden asignar puntos, 4, 3, 2, 1, porque la 4 es una persona que está normalmente, o sea, su reflejo ocular va a estar ahí, va a estar espontáneo, va a estar alerta. Ese es un 4 puntos. La orden verbal, pues, si bien es cierto, puede estar inconsciente como puede estar somnoliento, se despierta la orden verbal. ¿Ok? El doloroso puede ser, acuérdense de la persona con un estupor. Solamente se despierta o sale, bueno, está alerta, mejor dicho, se va a poner en estado de alerta al estímulo doloroso. Que bueno, acá tenemos pues zonas como pueden ser los ojos, las clavículas, el pezón, que tú puedes estar ahí pellizcándolos a ver si de alguna manera o no responde. Ya, ese es el 2 que va a responder con dolor. Y el uno pues que no va a responder a ninguno de tus intentos. Así que, bueno, inconsciente. Ahora, verbal. Vamos a decir que esto de acá es por. Ah, sí, siempre, recuerden, la mejor respuesta. Ahorita les voy a explicar por qué. 5, orientado y conversando. Normalmente para la respuesta verbal podemos utilizar el OTEP, o sea, preguntarle tiempo, espacio y persona. ¿En dónde estamos? ¿Qué día estamos? ¿Y cómo te llamas? ¿O qué edad tienes? Entonces, orientando y conversando te va a responder esas 3 preguntas bien, ¿no? Desorientado y hablando, normalmente acá las personas siempre van a fallar en dónde están o en qué tiempo estamos, ¿ok? Y, o sea, a veces pasa que tú puedes volver a preguntarle tipo, sobre todo los días, ¿ya? Porque a veces sí, ahí es donde más se confunden, pero tipo, le vuelves a preguntar y a veces como que ya, coinciden con la fecha. Y es acá donde, nos basamos en el principio de la mejor respuesta. ¿Ok? Entonces eso. Pero no, siempre hay personas que, como dicen, están desorientadas, están confundidas y te van a responder que no están en el hospital. Te van a decir que están en el parque, que están en su casa, que están, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras inapropiadas no te van a responder. O sea, tú le puedes preguntar tiempo, espacio y persona y no te van a responder eso. Te van a responder, no sé, eh, manzana, o te van a responder con un animal, no sé. Pero, o sea, no van a responder a ninguna de esas 3 preguntas, ¿me entienden? Sonidos incomprensibles, aquellos sonidos que como, a ver, ¿cómo les explico que, bueno, acá también me voy al tema de que la mejor respuesta posible porque imagínense tener un borracho.
Obviamente que te va a dar sonidos incomprensibles, pero aún así, no sé, puede que con sus palabras arrastradas te responde incluso el octavo. Así que sonidos incomprensibles es literalmente pues una persona que no dice nada. Ya, listo. Pero, o sea, no dice nada en el sentido de que emite sonidos. En cambio, si no emite ningún sonido, ya eso es una respuesta nula que va a ser un 1. Bueno, la respuesta motora es un poco más fácil. Simplemente acuérdense de esto y, bueno, háganlo con sus amigos. Primero es que va a obedecer órdenes verbales. O sea, si tú le dices, no sé, agárrame el pulgar, esta persona te las va a agarrar. 6. Sin embargo, si esta persona intenta, pero bueno, localiza su dolor al momento, ese es un 5. Si intenta localizar el dolor y no puede, y bueno, retirada, ese es un 4. Pero, o sea, es como se dan cuenta, es poco a poco el degrade. Ya, si no puede, ya luego vamos a tener la flexión anormal. O sea, después de la 4 automáticamente pasamos a algo más drástico, que es la flexión anormal, que es un 3 que va a estar, recuerden, la normal, flexión anormal es los brazos para arriba. Y la extensión, como dice su nombre, extensión total de brazos. Que bueno, tienen sus nombres. La flexión es la rigidez de decorticación y la extensión la de descerebración. Y bueno, si no tiene ninguna respuesta, pues uno. ¿Se entendió Glasgow o tienen alguna preguntita de Glasgow? Ya, entonces, visto que no, pasamos al tema del reflejo pupilar o la respuesta pupilar, que al igual que el examen neurológico también da un diagnóstico y un pronóstico, como lo pueden ser, bueno, pero esto más que todo el pronóstico basado en tres cosas, ¿ok? Los nervios ópticos, el tercer par craneal y el tejido mesencefálico. Entonces, vamos a tener, bueno, lo normal en una persona va a ser la isocoria, o sea que van a estar iguales. Ahora, no hablemos tanto de los milímetros de diámetro, porque creo que una persona sabe cómo debe estar una pupila normalmente. No es como que agarres una reglita y te pongas a medir. No, o sea, uno sabe. La miosis es, bueno, recuerden que en la clase antepasada hablamos sobre el tema de intoxicación por insecticidas y drogas, pues ya, miosis es que va a ser así. Si se dan cuenta, el reflejo pupilar está ahí todo como les digo, contraídos. Y por el contrario, la midriasis está todo dilatado en los ojos ahí. Que ya, bueno, eso como dice puede ser por falta de oxígeno, intoxicación por alcohol industrial y... Ah, verdad. Dato curioso, cuando hablamos de alcohol industrial, va a tener su remedio, que es el alcohol etílico, o sea, el alcohol que tú normalmente tomas. Así que ya. Y bueno, la anisocoria, que es acá, esto sí me interesa. La anisocoria es todo aquello. Cuando ves anisocoria, sospecha de cerebro. Como dice, va a ser daño cerebral o va a ser aquí, como dice, TEC, que va a ser trauma craneoencefálico o enfermedad cerebrovascular. O sea, no siempre, ¿no? Pero sí es lo más sospechan cuando vean anisocoria, con anisocoria. Perdón. ¿Se entendió? Chévere, muchas gracias a quien le hizo esa manito. Ya. Bueno, complicaciones del TEC. Primero, el tema de una hemorragia intracraneal, que va a ser o sea, una respuesta aguda al trauma craneoencefálico. Y bueno, también vamos a tener el tema de las meninges y bueno, o sea, y la intraparaquimatosa. O sea, hemorragias en esos lugares. En cuanto a las meninges, como dice, van a ser sangre en membranas meningias, que bueno, esto pues para ubicarlos honestamente, porque vamos a tener la epidural, la subdural y la subaracnoidea. Bueno, abajo tengo imágenes sobre estos de acá, este es el hematoma epidural y subdural. Bueno, como dato curioso, cuando hablamos de una hemorragia epidural, eh, los síntomas se van a presentar más bruscos, ¿ok? O sea, por ejemplo, un hematoma subdural puede que su Glasgow decaiga levemente o va a caer bastante, pero en mucho tiempo se va a demorar. En cambio, el hematoma epidural, si se dan cuenta, es como que más grande y afecta más al cerebro, quieras o no, se tiene más contracción, bueno, tiene más presión hacia el cerebro. Entonces, este va a tener bueno, su Glasgow va a decaer rápidamente, rápidamente.
Así que sí, una manera de diferenciarlos también. Antes de ser ¿cómo se llama? Antes de ser los rayos de la tomografía. Ya, se me lengua la traba. Y bueno, la intraparenquimatosa, pues sangre en la masa encefálica, que va a ser fractura craneal. Así que sí. Y bueno, en cuanto a los síntomas que se puedan ver acá, vamos a tener como, bueno, ¿cómo identificarlos? Confusión y mareo, cefalea, cambio en el comportamiento, alteración de la memoria, vómitos o náuseas, la anisocoria misma, la laceración en algunos casos, recuerden que no va a ser siempre, la rigidez de nuca. Así, bueno, pues, bueno, lo voy a poner acá. La rigidez de nuca y bueno, irritabilidad en algunos, en algunos casos, ¿no? Pero bueno, está acá en cambio de comportamiento. Ya. Eso de los signos de fractura de base de cráneo, vamos a tener el signo de Battle, en los ojos de mapache y otorragia o hemotímpano. Ahora, esto va a depender bastante de dónde se esté, bueno, dónde esté ocurriendo, porque tenemos bueno, fractura de base de cráneo anterior, posterior y medio. Entonces, los ojos de mapache van a ser anterior, ¿ok? Los signos de Battle, posterior. Y en la, bueno, salida de líquido cefalorraquídeo, porque me voy a lengua la traba, medio. Y bueno, como dice acá un pequeño dato curioso, que va a ser por parálisis del séptimo y octavo par craneal. Tengo problemas a veces para hablar. Así que sí, ya. Ah, eso de acá de que anterior, posterior y medio, apréndenselo, porque sí, ya he visto no sé cuántas preguntas en exámenes. Así que ya. Y para finalizar con el tema de trauma craneoencefálico lateral, que va a ser una respuesta fisiológica a la hipertensión endocranial, o sea, lo que hablamos arriba, el tema de la PIC. Entonces, bueno, como dice cuando Bruce hiperrespira. ¿Por qué? Porque va a tener una hipertensión arterial, o sea, vamos a ponerlo así para su conocimiento, mayor PA, menor frecuencia cardíaca y, bueno, respiración irregular. Normalmente o sea, normalmente a veces le ponen también como una menor frecuencia respiratoria. Sin embargo, lo más común en una respiración irregular es la Cheyne-Stokes. ¿Ok? Ok. Preguntas. Bueno, pasamos a traumatismo vertebromedular entonces. Entonces, traumatismo vertebromedular, vamos a hablar sobre todo, como dice, médula, ya no estamos hablando tanto de cráneo, que va a ser por accidentes de tráfico, deportivos, laborales, lesiones, bueno, lo que le va a caracterizar son las lesiones neurológicas y sobre todo las secuelas. O sea, esto sí es algo como que lo caracteriza, las secuelas. No tanto el tema de que sean doctores, sino el tema de que hay secuelas. Bueno, tenemos las lesiones primarias nuevamente, van a haber primarias como secundarias. O sea, primarias, ¿cómo normalmente se ocasiona un trauma vertebromedular? Por ruptura, compresión, contusión, flexión o abulsión de los elementos neurales. Fracturas o dislocación de vértebras, penetrante por armas, desplazamiento de hueso, que va a ser la causa, pues, de lesión primaria en médula espinal. Y bueno, secundaria, o sea, todo lo que causa secundariamente van a ser las lesiones vasculares, medular sin daño a columna, que es lo más preferible, traumas cerrados, que también pues pueden ocasionar esto. Recuerden, o sea, trauma cerrado en el sentido de que secundario A. Y bueno, fracturas en columna dorsal, que como dice van a ser bien raras. Ahora, tenemos la bendita columna vertebral. Acuérdense la parte de que tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y, bueno, sacrocoxis, que van a ser 9, que se dividen entre 4 de sacro, 5 de coxis, o pues 5 de sacro y 4 de coxis. Van a ver que ahí es todo un tema ya, pero simplemente acá en las últimas, acá hay 9. Entonces, acá lo que me interesa más que todo va a ser la cervical. ¿Por qué? Por el compromiso respiratorio de C3 y C5. Ya bueno, nuevamente, por acá pasa un nervio, que es el nervio frénico, y nervio diafragma. Si ya no hay inervación del nervio frénico y diafragma, automáticamente dejamos de respirar. Y si bien es cierto, podemos utilizar músculos accesorios, lo más cierto es que de acá a unos 5 a 10 minutos te puedes morir. Entonces,
Shock medular va a ser la pérdida de toda función neurológica por debajo de la lesión. O sea, ponte de que tuviste un shock, no sé, en la vértebra de acá. Automáticamente todas las subfunciones que te puedan dar los nervios a partir de acá para abajo, no vas a poder. Automáticamente quedas inhabilitado desde el lugar de tu lesión. Ya. Y bueno, trauma del sacro que van a ser transversales, o sea, rayita para acá, y raramente van a ser, pues, van a ser raras. Normalmente con esas son secundarias, va caídas, y posible lesión penetrante. Y bueno, los de coxis sí son secundarias a caídas también, sin embargo, algo que lo caracteriza es que van a ser dolorosas y pues raramente, bueno, relativamente frecuentes a comparación de sacro. O sea, ¿qué es más fácil que se rompa? Sacro, que es una estructura que es más gruesa, o coxis, que es literalmente una cosa chiquita. Y bueno, eso es todo. Preguntiñas. Bueno, si no hay preguntitas, pasamos pues al post-test.
Perdone. Ya, entonces comenzamos con el postre. ¿Voluntarios o saco víctimas? A ver. Eh, a ver, ¿quiénes tengo? ¿Está Álvaro León? Sí, sí estoy. Ya, listo. Pregunta 2 o bueno, la pregunta uno. Obediencia a órdenes y respuesta al dolor. Sí, ya, muchas gracias. Siguiente, está eh, Yanelenga. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la respuesta? De la 3 las fracturas lineales sin depresión representan la mayoría de los casos de TS con fractura. Ujú. Listo. Siguiente, ¿no hay voluntarios, en serio? Dios mío. Eh, Angie Ignacio. Muy buenas noches. Mm, Mm, creo, creo que es epidural. ujú. Ya. Siguiente pregunta para... ¿Está Flavia Román? Sí, Ya. ¿Cuál es la respuesta? creo que sería esto por coma. Ajá, está bien. Y finalmente, 6. ¿Quién más? Elsa Robles. ¿Está Elsa Robles? Sí, perdón, no podía abrir mi micrófono. No te preocupes. Ok, la 6 sería shock medular secundario a lesión cervical alta. Ujú. Listo. Entonces, bueno, todos pues tienen entendido las respuestas, ¿no?